Empezaremos por definir el tema en general, diciendo qué es la columna vertebral. Esta es una pila de 33 huesos llamados vértebras que se mantienen juntos gracias a ligamentos y músculos con discos de fibrocartílago conector, hechos principalmente de agua y proteína entre estas mismas vértebras, y es el eje fundamental del movimiento corporal. Algunas de las funciones principales de esta es que protege la médula espinal y los nervios espinales previamente mencionados, soporta el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis, proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza. Desempeña un papel importante en la postura y la locomoción. Después tenemos las divisiones de la columna vertebral. Las 33 vértebras que se mencionaron se dividen en 5 secciones distintas según sus características. El grupo superior se denomina cervical y contiene 7 vértebras. El siguiente segmento se denomina torácico y contiene 12 vértebras. El grupo inmediatamente inferior al torácico se llama lumbar y contiene 5 vértebras. El grupo inferior al lumbar se conoce como sacro y contiene 5 vértebras fusionadas en una estructura denominada sacro. El último grupo se llama coxígeo y contiene 4 vértebras fusionadas en una estructura conocida como coxis. Después tenemos las curvaturas de la columna, que son las normales que ésta tiene por naturaleza. La vista lateral de la columna vertebral revela 4 curvaturas principales. 2 curvaturas anteriores, que son las convexas, en la región cervical y lumbar. 2 curvaturas posteriores, que son las cóncavas, en la región torácica y sacrocoxígea, denominadas sifosis. Estas curvaturas pueden incrementar o decrecer si se cambia la posición del centro de gravedad, como en la gestación, el aumento de peso, la pérdida de este o algún trauma. Esto se da como un intento del cerebro por mantenerse por encima del centro de gravedad. En el caso de que estas curvas cambien, se dan las hipercurvaturas, que son un sobredesarrollo o infradesarrollo de la musculatura de cualquier lado de la columna vertebral. Deformidades estructurales u otras causas pueden resultar en curvaturas excesivas de la columna vertebral. Las 3 más conocidas en general son la hipersifosis, una excesiva curvatura posterior de la columna torácica; la hiperlordosis, una excesiva curvatura anterior de la columna lumbar; y la escoliosis, que es una excesiva curvatura lateral de la columna vertebral, usualmente en región torácica y más esporádicamente y en menor grado en región cervical y lumbar. Ahí están igual las imágenes, que es como una vista de cómo se ven exteriormente. Después tenemos ya los huesos de la columna vertebral, que son las 33 vértebras que se mencionaron. Todas las vértebras tienen un cuerpo, 2 procesos transversos laterales, un proceso espinoso y un foramen vertebral. Adicionalmente, cada vértebra tiene facetas articulares superiores e inferiores, al final de los procesos articulares superiores e inferiores respectivamente, que permiten la articulación con las demás vértebras arriba y abajo. La estructura general de una vértebra se divide en 2 partes principales: cuerpo vertebral por delante y arco posterior por detrás. El cuerpo vertebral es la parte más gruesa. El arco posterior tiene forma de herradura. En el arco se sitúan los macizos de la apófisis articulares. La parte anterior del arco constituye los pedículos, la posterior las láminas, y por detrás del arco se sitúa la apófisis espinosa, y a los lados de los macizos de las apófisis articulares se sitúan las apófisis transversas. Los cuerpos vertebrales están unidos por el disco intervertebral y las apófisis articulares formarán las articulaciones cigoapofisiarias. Son muchas palabras, algo complicadas, pero están, según lo que les mencioné, están los números y están indicados en las imágenes de la diapositiva. Y después es una visión más realista sobre cómo se ve igual esto que ya se les explicó. Es como la otra imagen, pero ya como en un modelo más real. Después tenemos los discos intervertebrales, que igual se mencionaron al inicio de la exposición,
y se encuentran entre dos cuerpos vertebrales adyacentes desde la segunda vértebra cervical hasta el sacro. Cada disco presenta un aro fibroso externo de fibrocartílago llamado anillo fibroso que cubre el núcleo pulposo, que es una sustancia blanda y elástica que se encuentra dentro. La disminución del espesor de los discos y la compresión de las vértebras generan una pérdida de altura con el aumento de la edad. Continuando con los huesos de la columna y sus explicaciones, tenemos que las láminas forman el aspecto posterior del foramen vertebral, los pedículos forman el aspecto lateral del foramen vertebral y los aspectos laterales de la unión de dos vértebras forman el foramen intervertebral, o de conjugación, a través de los cuales pasan las raíces nerviosas salientes de la médula espinal. El istmo, también llamado pars articularis o cuello, es el área ósea entre el proceso articular superior e inferior de la vértebra. En las imágenes vemos cómo es que pasan estas raíces nerviosas y un poco de la estructura que se explica. Después empezamos con las primeras vértebras, que son las cervicales. Estas se nombran de la más superior a la más inferior como C1 hasta C7 respectivamente. Se debe notar que las vértebras cervicales tienen un proceso espinoso bífido y un foramen en cada proceso transverso que sirven de canales para los vasos sanguíneos que pasan por las vértebras cervicales. Estas dos características son únicas de este tipo de vértebras y no se encuentran en ninguna de las demás. Otra estructura importante es el largo proceso espinoso de la C7, que es fácilmente palpable. Su palpación es de fácil realización y es punto de referencia para indicar las otras vértebras adyacentes a esta misma. Después tenemos el atlas y el axis. La primera vértebra cervical es el atlas, que es la C1, y la segunda cervical es el axis, que es la C2. Tienen formas diferentes a las otras 5 vértebras cervicales para permitir a la cabeza rotar, al ser estas las principales. El atlas no tiene un cuerpo significativo, pero tiene dos largas facetas articulares que proveen una superficie donde el cráneo y la vértebra se articulan. El atlas se desliza sobre el axis y descansa encima de las dos grandes superficies articulares superiores del axis, entre las cuales se encuentra un gran proceso óseo del cuerpo del axis conocido como diente o proceso odontoides. Igual en las imágenes es la explicación ya con apoyo visual. Y tenemos el atlas. El atlas consiste en dos cuerpos laterales unidos por un arco anterior y otro posterior, y no por un cuerpo central, como se evidencia en las demás vértebras a partir de la C3 hasta la C7. Sus dos cuerpos laterales poseen carillas articulares superiores cóncavas e inferiores convexas. El arco anterior se engrosa en su parte central y forma cuerpo desde donde se proyecta la apófisis odontoides hacia arriba. El atlas rota alrededor de la apófisis odontoides del axis. Este contacta con el arco anterior del atlas igualmente. Y las masas laterales del axis contactan en la parte superior con las masas laterales del atlas. Así es como se conectan estos dos. Después el axis, que es lo que ya se viene mencionando mucho, es también un hueso con forma circular con carillas articulares superiores e inferiores, que articulan con el atlas y la tercera vértebra cervical. Las carillas articulares superiores son cóncavas para articular con las carillas inferiores del atlas. La apófisis odontoides asciende a través del canal medular. Y en esta siguiente diapositiva es en donde está la vista más realista, como dice el título, de lo que se les acaba de explicar, la conexión que tienen y pues todas las apófisis y estructura en general de estas dos vértebras principales. A continuación veremos las vértebras torácicas. Son 12 y tienen características similares a las otras vértebras con unas pequeñas diferencias. Se notan procesos espinosos más largos y más verticales. Se debe notar también las superficies articulares foveas, en los aspectos laterales anteriores de los procesos transversos y en las porciones superiores e inferiores de los aspectos posteriores laterales de los cuerpos vertebrales. Estas escotaduras proveen las articulaciones de 12 pares de costillas con las 12 vértebras torácicas. Después veremos las 5 vértebras lumbares, que se numeran de la L1 a la L5. Son las más grandes, no tienen forámenes en sus procesos transversos ni facetas articulares en sus cuerpos. Aquí podemos ver en las imágenes cómo son estas.
Las vértebras sacras. Aunque están separadas al nacer, las 5 vértebras sacras, de S1 a S5, se fusionan para formar un gran hueso de forma triangular, conocido como sacro, durante el crecimiento. Las dos grandes superficies articulares que se forman en los aspectos laterales del sacro es donde la columna vertebral se articula con los huesos de la pelvis. Las vértebras coxígeas, también conocidas como coxis, son las 4 vértebras finales. Como el sacro, están separadas al nacer y se fusionan a través del proceso de crecimiento que se conoce como cóccix. Sirve como fuente de inserción para estructuras ligamentarias y musculares. Pasaremos a ver las articulaciones y ligamentos de la columna vertebral. Solo hay una estructura móvil en el cráneo, la articulación temporomandibular, la cual permite abrir y cerrar la boca. Cualquier movimiento de la cabeza entonces es el resultado de las articulaciones entre el hueso occipital y la primera y segunda vértebra cervical, articulación occipito-atlanto-oxoidea. Existen aproximadamente 25 ligamentos en estas articulaciones. En esta presentación no será énfasis en cada uno de estos ligamentos, sino en los grupos a los cuales ellos pertenecen. Ligamentos de la columna vertebral. Los ligamentos atlanto-occipitales unen el hueso occipital del cráneo a la primera vértebra cervical, atlas o también conocida C1. Los ligamentos occipitoaxiales unen el hueso occipital al diente o proceso odontoides del axis. Los ligamentos atlantoaxiales unen el atlas al axis. Un grupo final de ligamentos no está involucrado en el movimiento de la columna vertebral. Los ligamentos costovertebrales, 6 por costilla, que unen las articulaciones de las 12 pares de costillas del tórax con 12 vértebras torácicas. Ligamentos occipito-atlanto-oxoideos. El ligamento transverso mantiene la apófisis odontoides articulada en la fovea dentis del arco anterior del atlas, manteniendo la apófisis odontoides en esta localización. Estos ligamentos aseguran el espacio suficiente para que la médula espinal discurra a través del canal medular. Los ligamentos alares limitan la rotación y el movimiento lateral del axis debido a su anclaje en el extremo de la apófisis odontoides. Y los ligamentos apicales fijan la apófisis odontoides insertándose en el agujero occipital. Si tienen alguna duda, en la imagen viene cuál es cada ligamento, el apical, el alar y los transversos. El ligamento transverso discurre desde un proceso transverso del atlas, cruzado el foramen vertebral al otro proceso transverso del atlas, sosteniendo el diente o proceso odontoides del axis en su lugar. La falla de este ligamento para contener el movimiento del diente puede causar irreparables daños a las estructuras que pasan por el foramen vertebral a esta altura. Y los últimos dos ligamentos. El cruciforme de la articulación atlanto-odontoidea. En la línea media, el ligamento transverso se cruza con fibras longitudinales formando una cruz. La parte vertical se une al hueso occipital y a la parte posterior del cuerpo del axis, conectando así las dos primeras vértebras cervicales, como en la imagen se puede mostrar. Y la otra, la de atlanto-oxoidea accesorios. Limita la rotación del atlas sobre el axis debido a sus inserciones a la altura de los cuerpos vertebrales. Estos dos ligamentos parten desde la cara medial de los cuerpos vertebrales del atlas hasta converger en la parte posterior inferior de la apófisis odontoides. Igual se puede observar cómo son estos ligamentos. Y para terminar, empezaremos con las palabras grecolatinas. Empezaremos con pseudópodo, del prefijo pseudo, flaso y sufijo podo o pie. Significa prolongaciones de células en las amebas que permiten movimientos. El siguiente es quirófano, compuesto del prefijo queir, mano, y ergon, obra o trabajo, que significa sala de operaciones con la mano. La siguiente es fosfeno, compuesto del prefijo fos, que significa luz, y phanein, aparecer, mostrarse, que significa sensación visual producida por la excitación mecánica de la retina o por una presión sobre el globo ocular. La siguiente palabra es hemofilia, compuesto del prefijo hemo, sangre, y filia, amigo o amistad, que también investigué y es como alguna afición o alguna atracción.
y esto significa enfermedad hereditaria caracterizada por la deficiencia en los mecanismos de coagulación de la sangre, lo que provoca que las hemorragias sean copiosas y difíciles de detener. La siguiente palabra es farmacocinética, compuesto por fármaco, que significa droga en griego, y cinética, que significa movimiento en griego. Es un estudio de la absorción, distribución, transformación y eliminación de medicamento en un organismo. La siguiente es disfagia, compuesto del prefijo dis, mal o con dificultad, y sufijo fagia, comer. Significa dificultad o imposibilidad de tragar. La siguiente es bacteriófago, compuesto por bacteria y sufijo fago, comer. Significa virus que infecta las bacterias. La siguiente es rinofaringe, compuesto por prefijo rino, nariz, y faringe. Significa parte superior de la faringe por encima del velo paladar y detrás de las fosas nasales. La siguiente es páncreas, compuesto por prefijo pan, todo, y creas, carne. Glándula de las vértebras situadas junto al intestino delgado, que tiene dos partes. Primera elabora un jugo y constituye la digestión. La segunda elabora una hormona, la insulina, que impide la glucosa existente en la sangre pase directo de cierto límite. La siguiente es otorria, compuesto por prefijo oto, oído, y sufijo rea, fluir, que significa flujo líquido del oído. Y por último, sus respectivas referencias. Y pues muchas gracias, compañeros, por su atención.